¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de geometría de quinto de secundaria, el tema de polígonos. Bien, vamos a empezar a ver con el problema número 3. El problema 3 dice, dos polígonos regulares, uno de 8 lados, que es un octágono, sabemos, y otro de 6 lados, tienen un lado en común, dice. Ya. Si dice que son regulares, significa que sus lados tienen la misma medida y sus ángulos también. O sea, este octágono tiene lados L, L, L. Este lado común también es L, L acá y L acá. Y el hexágono también dice que es regular. O sea, si un lado es L, el otro también es L, L, L y L. ¿Sí? Bien. ¿Y qué nos dice el problema? Si el perímetro total de esta figura que vemos aquí es 96 metros, ¿cuál es el perímetro del polígono de 8 lados? Nos dice. Ya. Nos dice que el perímetro total, o sea, el perímetro de esta figura de acá, es 96. Y la pregunta es, ¿cuál sería el perímetro de este polígono? Recuerda que es sin contar este lado de aquí, porque estás viendo esto de aquí, este polígono, como si fuera un todo, o sea, como si no existiera este lado de acá. El perímetro sería nada más el contorno, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, a ver cuánto suman el contorno. Tenemos aquí 3, 5, 6, 7, 8. A ver, espérate. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. O sea, 12L. ¿A qué es igual? Nos dice a 96. Bien, de frente el valor de L sería 96 entre 12, 8, ¿sí o no? ¿8 qué cosa? 8 metros. ¿Sí? Bien. ¿Y qué nos dice el problema? ¿Cuál es el perímetro del polígono de 8 lados? Si tiene 8 lados, su perímetro sería 8L, ¿sí o no? Por lo tanto, el perímetro que se representa por 2P del polígono de 8 lados, o sea, del octágono, sería 8L, o sea, 8 por 8, 64 metros. ¿Sí? Exacto. Ahí está. Bien, el problema 12 ahora nos dice, nos dan esta figura y nos piden calcular el valor de X. X es el angulito que está por aquí. Bien, sabemos que eso es un pentágono, ¿cierto? Y la pregunta es, en un pentágono, ¿cuánto suman los ángulos internos? Recuerda que la suma de ángulos internos en todo polígono, sea regular o no, es igual a 180 multiplicado por el número de lados menos 2, ¿sí o no? Un pentágono tiene 5 lados. O sea, sería 180 por 5 menos 2, 180 por 3. Y en un pentágono, entonces, la suma de ángulos internos sería 180 por 3, 540, ¿qué cosa? Grados, ¿cierto? Bien. Pero si miramos este pentágono, ¿cuáles son sus ángulos internos? 150, 120, 100, 5 alfa y 5 teta, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la suma de ángulos internos sería 5 teta, por acá lo vamos a poner, más 5 alfa, ¿sí o no? Más 100, más 120, más 150, a ver. 150 más 120 nos da 270, más 100, 370 grados. Y eso dice que es igual a 540. Pasamos a restar, acá tendríamos 5 veces teta más alfa. Sería igual a 540 menos 37 y eso nos da 170. ¿Sí? Sacamos quinta todo y tendríamos que teta más alfa. ¿Cuánto nos da? 170 entre 5, 34 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora fíjate este triángulo de aquí. Este triángulo que vamos a marcar. X está como ángulo exterior, ¿sí o no? Y sus ángulos interiores, alfa y teta. Entonces, tú sabes por propiedad, suma de ángulos interiores te da el exterior, ¿sí o no? Alfa más teta sería igual a X, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale alfa más teta? 34. De frente, entonces. Por lo tanto, el valor de X sería 34. Ahí está. ¿Bien? 34 grados. Bien. El problema 28 ahora nos dice, la figura que nos dan acá dice que es un polígono regular. Y si nos damos cuenta es un hexágono, ¿sí o no? De nuevo, por tu teoría, polígono regular significa sus lados tienen la misma medida y los ángulos también. Entonces significa que este lado de acá
es igual a este ladito, al de acá, este y este. Pero ahora, en un hexágono, ¿cuántos suman sus ángulos interiores? Otra vez la formulita 180 por n menos 2. Para un hexágono el n vale 6, o sea sería 180 por 4. Y eso nos da entonces, en un hexágono, suma de ángulos interiores, 180 por 4, 720 grados. Pero como es un polígono regular, significa que todos sus ángulos tienen la misma medida, ¿sí o no? ¿Y cuántos ángulos hay en un hexágono? Hay 6 ángulos. Por tanto, la medida, digamos acá, de un ángulo que sea alfa, la medida de alfa sería igual a la suma de ángulos interiores, 120, sobre la cantidad de ángulos que son 6, ¿sí o no? Entonces el valor de alfa sería igual a 120. Significa que el ángulo interno mide 120, ¿sí o no? O sea, por acá vamos a poner que esto vale 120, ¿sí? Y por acá también vale 120. Ahora fíjate, estos triangulitos de acá, este y este de acá, son isósceles, ¿sí o no? Si un ángulo vale 120, ¿los otros cuántos deben sumar? 60, ¿sí o no? Pero si son iguales, ¿cuánto tiene que valer cada uno? 30 y 30. Excelente. Y acá también 30. Pero todo este ángulo, ¿cuánto vale? 120, ¿sí o no? O sea, tendríamos x más 30 sería x más 60. ¿A qué sería igual? A 120. Por lo tanto, entonces el valor de x sería igual a 120 menos 60, 60 graditos. Ahí está. Ese es el valor de x. Bien. Y por último, el problema 44 nos dan un enunciado. Fíjate. Dice: calcula el número de lados de un polígono equiángulo A, B, C, D, F, G y así continúa cuantas letras quieras, sabiendo que las mediatrices de los lados AB, de los segmentos AB y EF, forman un ángulo que mide 36 grados. Bien. Nos dice que es un polígono equiángulo. Equiángulo significa que sus ángulos internos tienen la misma medida, pero sus lados no lo tienen necesariamente. Pero ¿qué nos dice el dato? Que las mediatrices de los segmentos AB y EF forman un ángulo de 36 grados. Tú tienes que acordarte por tus capítulos anteriores que una mediatriz tiene esta forma, ¿sí o no? O sea, es una perpendicular a un segmento. Por acá. Es perpendicular. Pero además que también cumple, que corta el segmento en partes iguales, ¿sí o no? Es una recta o un segmento, como quieran llamarlo, un segmento de recta que es perpendicular al segmento y lo corta en partes iguales. Y lo mismo para este lado EF. Vamos a prolongarlo un poquitito más. ¿Sí? Y por acá, del lado EF, también su mediatriz, por acá lo vamos a poner. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Mediatriz, sus lados, divide al segmento en lados iguales. Pero dice que esas dos mediatrices, ¿qué ángulo forman? 36 graditos. Bien. A este punto que corta la mediatriz del segmento AB le vamos a llamar un M. Y al que corta el segmento EF le vamos a llamar un N. Acá le vamos a poner un O, o sea, donde se intersectan estas dos mediatrices. Fíjate este polígono, el polígono M, B, C, D, E, N, O. Ese polígono, fíjate. ¿Cuáles son sus ángulos interiores? Uno es 90, teta, 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 otro es 90 y el otro es 36. La pregunta es, ¿cuántos lados tiene este polígono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados, ¿sí o no? 7 lados. Y recuerda por la formulita de suma de ángulos internos que en todo polígono la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2. Como este polígono tiene 7 lados,
7 lados, o sea, sería 180 por 7 menos 2, ¿sí o no? La suma de sus ángulos internos. O sea, 180 por 5, 900. Esta es la suma de los ángulos interiores de este polígono. Este polígono de acá, ¿sí? Pero, ¿cuáles son sus ángulos interiores? 90, 90, 36 y teta, teta, teta y teta, 4 tetas, ¿sí o no? Si lo sumamos todo, tendríamos 90, por aquí lo vamos a poner. 90 más 90, 180 de frente le vamos a poner. ¿Más qué cosa? 4 teta. Más 36 grados, ¿qué tiene que darnos? 900. Vamos a bajar esta partecita. 900 grados. Entonces acá le ponemos 4 teta. Tiene que ser igual a 900 menos 180 y menos 36, ¿sí o no? Vamos a ver cuánto nos sale. Esto nos tiene que salir 684 grados. Entonces teta sería este valor sobre 4, ¿sí o no? El valor de teta sería 684 sobre 4, nos da 171 grados. ¿Qué significa? Que este ángulo 171 grados es el ángulo interno de este polígono que tenemos por acá. Pero la pregunta, ¿qué nos dice? Nos dice calcular el número de lados de un polígono equiángulo. El número de lados nos pide. ¿Cómo podemos hallar el número de lados si ya tenemos de dato, digamos, el ángulo interno? ¿Sí? Recuerda que en un polígono equiángulo se cumple que la medida del ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Pero el ángulo interno, ¿cuánto vale? 171, ¿sí o no? Vamos a ponerlo por esta partecita, ¿ya? 171 graditos dice que es igual a 180 por n menos 2 sobre n, ¿sí? N es el número de lados del polígono A, B, C, D, E, F, G, H, y hay cuantas letras sea necesario. Entonces pasamos a multiplicar, sería 171n es igual a, multiplicamos acá 180n menos 180 por 2, 360 graditos, ¿sí o no? Pasamos a restar 180n menos 171n, 9n. Y eso tiene que ser igual a 360 menos 360, que lo pasamos al otro lado, 360 graditos. Ah, ya, por lo tanto, de frente ponemos el valor de n sería 360 sobre 9, nos da 40. ¿Qué significa esto? Que el polígono A, B, C, D, E, F, G, H y continúa, tiene 40 lados. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.